Bienvenidos jóvenes a la clase de Circuitos Eléctricos 2. Les saluda la ingeniera Glenda Molina. Es, Vamos a dar inicio a este segundo periodo del año 2020. Eh, Vamos a tener dos secciones de la clase de Circuitos Eléctricos 2 que la va a impartir el ingeniero Osmani, o sea que las presentaciones van a tener crédito de eh, los dos docentes que estamos a cargo de la clase, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces a este tema con el que aperturamos la unidad 1 y se le conoce como frecuencia compleja. ¿Cuáles son los objetivos del tema? Bueno, definir qué es la frecuencia compleja. O sea, ¿por qué se le llama frecuencia compleja? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de frecuencia compleja? El segundo es identificar el significado de los componentes de la frecuencia compleja. Ya vamos a ver cómo es la estructura, ¿verdad?, de la frecuencia compleja y qué nos da, qué información nos da cuando nosotros la vemos o cuando nosotros analizamos los valores de la frecuencia compleja. La segunda es interpretar los componentes de la frecuencia compleja en las señales en el tiempo y viceversa. O sea que tenemos que tener la capacidad de ver las señales en el tiempo y definir los componentes de la frecuencia compleja, o tener los componentes de la frecuencia compleja y plantear o saber ya qué señales en el tiempo se generan, ¿verdad? La introducción, ¿verdad? En la clase de circuitos eléctricos 1 utilizamos para el cálculo de obtención de parámetros como voltaje, intensidad de corriente eléctrica en los circuitos eléctricos, la lectura y análisis y manipulación de ecuaciones integrodiferenciales en el dominio del tiempo. Este fue un tema que se mira en el segundo parcial de circuitos eléctricos 1, cuando ya inicia la incorporación de lo que son los dispositivos almacenadores de energía. Dispositivos almacenadores de energía, tenemos que tener claro que son los capacitadores y los inductores. Desde a partir de esto, ¿verdad? Ya nuestra respuesta se componía de dos partes, una respuesta natural y una respuesta particular. La respuesta natural hacía referencia al comportamiento de las frecuencias naturales. En el caso de los circuitos de primer orden, solo teníamos una frecuencia natural que nosotros le llamamos tau. Sin embargo, esa es la frecuencia natural del circuito. En el caso de ya circuitos que tenían más de dos elementos almacenadores de energía que no era posible reducirlos, nosotros teníamos dos frecuencias. Y se acuerda, ¿verdad?, que según el comportamiento de las frecuencias, así va a ser el comportamiento de la respuesta natural, si va a ser críticamente amortiguado, sobreamortiguado o una senoide decreciente, ¿verdad? En este caso mirábamos tres posibles situaciones. Y cuando miramos Laplace, ¿verdad?, utilizábamos Laplace para lo que era ya circuitos que tenían más de dos elementos almacenadores de energía. Si lo que queremos es analizar en el tiempo circuitos con más de dos elementos almacenadores de energía, pues el método a utilizar sería variables de estado, porque es el más práctico. Ya manipular ecuaciones integrodiferenciales ya de tres elementos almacenadores de energía resulta un poco engorroso, aunque no imposible. Y luego, una vez que como les digo, para poder ya estudiar lo que son los circuitos que tenían más de dos elementos almacenadores de energía, entonces en circuitos eléctricos 1 vieron lo que eran los procedimientos de aplicando lo que es la herramienta de transformada de Laplace. Lo que hacíamos era simple y sencillamente definir el voltaje y la intensidad de cada uno de los elementos que componían la red eléctrica, y esas ecuaciones que nosotros obteníamos las convertíamos en transformada de Laplace en ecuaciones lineales, ¿verdad? Y trabajábamos con álgebra ya. Y decíamos que cuando ya convertimos el circuito, ya lo planteamos en función de una variable S, lo trabajamos en función de la frecuencia. Entonces estábamos ya manipulando el circuito en función de la frecuencia. La respuesta particular, pues la respuesta particular, ¿quiénes la dictaban? La dictan lo que son las fuentes independientes del circuito. Y la respuesta particular va a tener la forma de la combinación de fuentes de un circuito. Ya sabemos que si la fuente es constante, pues yo obtendría una constante en mi salida. Y si es una senoide, voy a obtener una senoide y así sucesivamente.
Aquí hay un cuadro comparativo, ¿verdad?, sobre lo que es el análisis de circuitos en el tiempo y el análisis del circuito en la frecuencia. Miramos lo que cuando nosotros analizábamos en función del tiempo, lo que hacíamos primero era obtener ecuaciones integrodifferenciales debido a la naturaleza de comportamiento de lo que es el voltaje y la corriente, tanto en el inductor como el capacitor. Una vez teníamos las ecuaciones integrodifferenciales, nosotros manipulábamos, ¿verdad?, las ecuaciones. Luego obteníamos una respuesta total. Primero obteníamos la ecuación diferencial, obteníamos los valores, la ecuación característica. De la ecuación característica obteníamos lo que eran las frecuencias, hacíamos el planteamiento de la respuesta natural, la guardábamos, luego operábamos de nuevo lo que había resultado para el parámetro, la respuesta, la ecuación diferencial para el parámetro que estábamos buscando, y encontrábamos también la respuesta natural. Luego la sumábamos las dos e introducíamos lo que eran las condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía, y de esa forma obteníamos la solución, ¿verdad? Todo esto en el dominio del tiempo. Bueno, cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia, estas ecuaciones integrodifferenciales, les aplicamos lo que es la transformada de Laplace, las convertimos en ecuaciones algebraicas, pero con ya una variable S. En este mismo momento que estamos aplicando ya la transformada de Laplace, nosotros estamos colocando lo que son las condiciones iniciales. O sea que cuando ya colocamos las ecuaciones algebraicas en función de S, ya van las condiciones iniciales insertas acá. Aquí ya es un poquito más difícil distinguir lo que es la respuesta natural y la respuesta particular. Se junta todo en esta parte de acá. Luego manipulamos las ecuaciones algebraicas, ¿verdad? Y la planteamos con lo que es fracciones parciales, aplicábamos el teorema de Heaviside, y una vez teníamos ya la transformada revisada, aplicábamos lo que es la transformada inversa de Laplace y obteníamos una solución en el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí está la forma en que nosotros trabajamos los circuitos en el tiempo y la forma en la que trabajamos en el dominio del tiempo. De igual forma llegamos a la misma solución en el dominio del tiempo. Bueno, aquí vamos a seguir, ¿verdad? Y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido en circuitos eléctricos 1 para dejar claros ciertos conceptos que nosotros ya manejamos en circuitos eléctricos 2. Habían situaciones que manejábamos en circuitos eléctricos 1 que no van a tener cierta forma de manejarse en circuitos eléctricos 2. Empezamos. En circuitos eléctricos 1, ¿verdad? Nosotros cuando hablábamos de un circuito, pues incluíamos tanto lo que es la parte de, déjenme sacar el puntero. Incluíamos, cuando hablábamos de circuito no incluíamos todo lo que eran los elementos y también lo que eran las fuentes, tanto independientes como dependientes. En circuitos eléctricos 2, nosotros dividimos bien claro los circuitos en pasivos y activos. ¿Qué son los circuitos pasivos? Los circuitos pasivos, ¿verdad?, son aquellos circuitos que están compuestos de elementos como resistencias, inductores y capacitores. Ahora bien, cuando hablamos de circuitos pasivos, usted puede decir, bueno, pero un circuito que tiene una fuente independiente es un circuito activo. Sí, lo que pasa es que en circuitos eléctricos 2, nosotros las fuentes las tomamos como entradas del circuito. O sea, cuando hablamos de circuito pasivo, nos referimos a que estamos diciendo que estamos hablando solo de los elementos que no son fuentes independientes, porque las fuentes independientes las tratamos como entradas de ese circuito. O sea, hacemos esa distinción, ¿verdad? Los circuitos activos son aquellos circuitos que tienen elementos, pueden ser resistencias, inductores y capacitores, y fuentes dependientes de voltaje o corriente eléctrica. Pueden tener ambas, ¿verdad? Y significa que pueden tener una y la otra, o pueden tener una o la otra, ¿no? Ahora bien, entonces,
tenemos que tener claro que los circuitos pasivos son aquellos que tienen solo resistencias, inductores y capacitores y pueden tener fuentes independientes, pero estas son tomadas como entradas. Los circuitos activos son aquellos que ya tienen dentro de los elementos, dentro de ese circuito, lo que son las fuentes dependientes. Pueden tener fuentes independientes, pero esas fuentes independientes son tomadas como entradas. Las fuentes dependientes no son tomadas como entradas. Cuando un circuito tiene fuentes dependientes, se plantea como un circuito activo y cuando no las tiene, como un circuito pasivo. Y las fuentes independientes que el circuito pueda tener, se le toman como entradas. Eso viene explicado en esta parte de acá, ¿verdad? Donde se le especifica bien que las entradas ya en circuitos eléctricos 2 son cada una de las fuentes independientes que el circuito tenga. Y que las salidas de un circuito, ¿cuáles son las salidas del circuito? Jóvenes, son todos los parámetros que yo puedo encontrar en este circuito. Por ejemplo, esta es una entrada del circuito. Yo tengo el voltaje. Generalmente me lo dan o yo coloco una fuente y yo estoy modulando, ¿verdad?, la cantidad de voltaje que tiene la fuente. Ahora bien, pero si yo le pido a usted que me diga cuánto es la corriente que está entregando el circuito, usted no hay forma de que si lo vamos a hacer en laboratorio, usted tiene que insertar un amperímetro. Si lo quiere hacer de forma analítica, usted tiene que aplicar las técnicas de análisis que hemos visto, ¿verdad?, en circuitos eléctricos 1 para que pueda encontrarlo. O sea que no hay forma que usted adivine, podría decir, qué corriente es la que está pasando por aquí. Aunque no sé, de cuando yo planteo adivina, no es que de un solo. Usted puede hacer el análisis mental si tiene la capacidad de hacerlo, pero usted tiene que analizar el circuito para saber qué corriente. Igual acá, si yo le pido el voltaje en esta fuente, yo tengo la corriente, pero el voltaje tiene que hacer un análisis. Entonces, si yo le pido la corriente o el voltaje en esta es una salida ya. O sea, que todo aquel parámetro que no le dan, usted tiene que encontrarlo, ya sea midiendo o calculando, se le considera una salida del circuito. ¿Cuáles son las entradas? Son fuente de voltaje acá independiente, fuente de corriente independiente. Si yo estas fuentes, ¿verdad?, no las agrego en mi circuito, o sea que no las tomo en cuenta porque son entradas, yo tengo que mi circuito tiene una resistencia, un inductor y un capacitor. Todos elementos son considerados pasivos. Esos elementos pasivos hacen que mi circuito tenga dos entradas porque tiene dos fuentes y es un circuito pasivo, diferente a este. Este circuito tiene una entrada. Si yo, por ejemplo, no tomo en cuenta esta fuente independiente como parte del circuito, sino que como entrada, voy a ver que los elementos que quedan, ¿verdad?, son 4 elementos, 2 almacenadores de energía, el capacitor y el inductor, una resistencia y una fuente independiente. Esta fuente independiente aquí hace que mi circuito sea activo, con una entrada, en este caso una fuente de voltaje. Otra vez, ¿cuáles son las salidas de este circuito? Todos aquellos parámetros que yo tengo que calcular, que yo tengo que encontrar. En este caso, por ejemplo, si me dan el voltaje y yo quisiera encontrar la corriente de ese circuito, yo tengo que hacer mis cálculos, que en este caso es la misma corriente que sale del inductor. Igual, si quisiera encontrar el voltaje en esta resistencia o la corriente, el voltaje o corriente en esto, el voltaje en esta fuente, todos esos parámetros que yo puedo encontrar en mi circuito son respuestas, ¿no?, son salidas. Todo eso se considera salidas de mi circuito. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de lo que es la frecuencia compleja, que es de lo que se trata el tema, ¿verdad? En circuitos eléctricos se sugiere las funciones en el tiempo escritas de la forma YT igual a KST. ¿Se acuerdan? Ecuaciones diferenciales, que es el prerequisito de circuitos eléctricos 1. A esta altura ya usted la tuvo que haber pasado también a ecuaciones diferenciales. Nosotros planteamos que para todo aquel circuito, ya sea de primer, segundo, tercer orden, lo que sea, tenemos una respuesta YT igual a KST. Ya sabemos que esta respuesta puede contener más elementos. ¿De qué va a depender que tenga más elementos? Va a depender de la cantidad de elementos almacenadores de energía que tenga. ¿Por qué? Porque si tiene 3
frecuencias, si hay 3 elementos almacenadores de energía que no pueden ser reducidos, entonces aquí va a haber 3 términos que va a decir KE a la S1T más KE a la S2DT más KE a la S3DT. Y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de elementos o el grado, ¿verdad? O el orden que tenga el circuito que estoy analizando. Entonces, partimos de que toda la respuesta la planteamos que se va a comportar de esa forma. Ahora bien, fíjese bien, K y S, el valor de K y el valor de S se plantean como valores complejos independientes del tiempo. Y se plantean como valores complejos, ¿por qué? Porque de esa forma se abarcan todos los conjuntos de números que el conjunto de los complejos contiene. Si no, para poder hacer una referencia de eso, pues antes de ver este video, usted tuvo que haber visto el video sobre números complejos. Si no lo ha visto, pues vaya de nuevo otra vez al principio del libro, ¿verdad? Y ahí va a encontrar el link de lo que son los números complejos. Vamos a darle el crédito a una universidad, ¿verdad? Española, donde considero yo que esa docente explica muy bien la parte de lo que son los números complejos, ¿no? Vamos a utilizar varios recursos, algunos hechos por nosotros como docentes y otros nos vamos a apoyar en otros recursos que ya estén realizados, ¿verdad? Que se hayan evaluado previamente para que a usted no lo confundan, también le ayuden a su conocimiento. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a decir que K y S se plantean como valores complejos. ¿Y por qué esos números complejos? Porque los números complejos, si usted ve el video, abarcan los números reales, toda la gama de números, ¿verdad? Posibles, hasta el cero. Los números reales, los números imaginarios puros, aquellos que están compuestos por imaginarios y reales. Entonces, no vamos a hablar de frecuencia real, vamos a hablar de frecuencia compleja. Una frecuencia que abarca todo, o sea, puede tomar cualquier valor de toda esa gama que comprende lo que son los números complejos. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los componentes de S? Bueno, lo que habíamos hablado. La frecuencia compleja se define como un número complejo de forma binómica. Si ve el video, ¿verdad? Se va a dar cuenta que la forma binómica de los números es cuando se expresan de la forma A más JB. También pueden expresarse de forma polar. Una forma polar se plantea con un módulo y un ángulo. En circuitos eléctricos nosotros acostumbramos, ¿verdad?, utilizar como un número imaginario la J. Si usted tiene la práctica de utilizar la I, les recomiendo que ya vaya emigrando a utilizar la J, porque para nosotros los electricistas la I está reservada para lo que son la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, para no crear ahí un problema, ¿verdad?, un conflicto, nosotros siempre utilizamos la J. Entonces, acostúmbrese por favor a utilizar J como para identificar lo que son los números imaginarios. Otra de las situaciones también es que nosotros en la parte de electricidad tratamos de no usar valores de ángulos mayores que 180 grados. ¿A qué me refiero? Vamos a plantear acá. Vamos a empezar a manchar aquí, ¿verdad? Deme chance, por favor. Vamos a utilizar esto. Aquí. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Ya. Ok, me refiero a que el hecho de que nosotros vamos a tener aquí lo que es nuestro plano complejo, ¿verdad? Y nosotros siempre utilizamos, pongan mucha atención, si yo por ejemplo tengo un ángulo de esta forma, un vector aquí, nosotros lo tomamos de referencia de acá y lo planteamos como positivo, ¿verdad? Aquí por ejemplo puede ser 30 positivo, pero si yo tengo por ejemplo un vector de esta forma, pues nosotros generalmente la tendencia es medirlo desde acá hasta acá y generamos un ángulo
que tiene una medida mayor que 180 grados, ¿verdad? Porque de aquí hasta aquí son 180. Y hasta aquí, pues, le agregamos la cantidad de grados sumada a 180. Bueno, nosotros en electricidad tratamos de no usar ángulos mayores de 180. Lo que hacemos es medir el ángulo desde ese punto acá, ¿verdad? Aquí. Ahí. Entonces vamos a tener un ángulo que va a ser menor que 180 grados, pero ya de este lado, cuando medimos ángulos en contra de las manecillas a favor de las manecillas de reloj, vamos a decir que ese ángulo es negativo. Y cuando los medimos a favor de las en contra de las manecillas de reloj, vamos a decir que ese ángulo es positivo. De tal forma que nosotros no vamos a tener ángulos mayores con valor absoluto mayores a 180 grados. ¿A qué me refiero? Con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un ángulo de 195 grados positivos, bueno, entonces 195 grados positivos yo lo voy a interpretar como, lo voy a medir de este lado y voy a colocar el valor, el complemento de él, ¿verdad? Que en este caso sería 195 menos 180, vamos a hablar de 15. Entonces estamos hablando de un ángulo de positivo, ¿verdad? Positivo 165, disculpa ahí que el número me sale un poco choquitos, 165 grados, perdón aquí, ¿verdad? 165 grados negativos, ¿no? 165 grados negativos, y medido de aquí serían 195. Medidos de el otro, si lo medimos a favor en contra de la manecilla de reloj, va a ser positivo 195. Si lo medimos en contra de la manecilla a favor de las manecillas de reloj, va a ser negativo 165 grados. O sea que yo planteo mi ángulo con un valor negativo, positivo, negativo, sin pasar de un valor absoluto de 180 grados. Ya vamos a ver más adelante cuál es el objetivo de plantear este tipo de ángulos así. Eso es importante a la hora de plantear lo que es la ecuación de Euler, porque necesitamos tener el conjugado, ¿verdad? El conjugado del número. También lo va a ver en el video a qué se refiere eso del conjugado si no recuerda la parte de variable compleja. Si tiene dificultades con lo que es variable compleja, yo le recomiendo que se vaya al apéndice de los libros que están en la bibliografía, que aparece en la guía didáctica. Cualquier libro de circuitos eléctricos le va a tener un tema en el apéndice, ¿no? Que se refiera a lo que son los números complejos. ¿Por qué? Porque los números complejos son indispensables en el análisis de circuitos eléctricos. Entonces, cualquier libro de circuitos va a tener en su apéndice, ¿verdad?, lo que es los números complejos. Y ahí va a identificar usted, ¿verdad?, cómo son las operaciones, cómo se suma, cómo se resta, para que no tenga ningún tipo de problemas a la hora de realizar los ejercicios. Ok, ¿cómo se le llama el valor de sigma? El valor de sigma es la parte real, o sea que este número está aplicado de la forma A más J B. La parte real es sigma, graficada en un plano complejo. El plano complejo se compone de una parte, vamos a dibujarlo acá para tenerlo aquí, una parte vertical y una parte horizontal. En esta parte vertical se grafican lo que son los números reales, ¿verdad? Aquí se grafican los números reales. Me deje escribir esto. Vamos a hacerlo a mano. Aquí van los reales. Y en esta parte de aquí se grafican lo que son los números imaginarios. Todo este eje que está aquí van lo que son los J. J positivo, J negativo. Reales positivos, reales negativos. A la frecuencia real se le llama frecuencia neperiana y a la frecuencia omega se le llama parte imaginaria o frecuencia angular.
parte real, frecuencia neperiana, frecuencia imaginaria, frecuencia angular. Omega, frecuencia angular, sigma, frecuencia neperiana. Continuemos. Vamos a borrar acá. Basado, ¿verdad?, en que podemos tener los siguientes valores de S. Empezamos con lo que es el caso 1. Este es un mapa conceptual. Va a ver que después de haber analizado lo que son los mapas conceptuales, usted los puede ir a buscar a la web. Ahí están, para que si usted cuando usted imprima o mire su presentación, si los mira muy pequeñitos o quiere analizarlos mejor, usted los puede ir a buscar a la red, ¿verdad? Y ahí están los mapas y usted los puede ampliar. Tiene una forma de interactuar con ellos. Solo coloca el vínculo y los encuentra en la web. Ahí están. Ahora bien, tenemos entonces, planteamos la respuesta y de t igual a KE a la ST, donde S tiene la forma sigma más J omega. Esta función puede ser la respuesta natural o de entrada de un circuito. O sea, puede ser la respuesta natural que usted encontró cuando analizó un circuito, o puede ser también una entrada, o la función de una entrada de la fuente. Acuérdese que las entradas que hasta ahorita ha visto usted son fuentes independientes, ¿verdad? O sea que y de t es igual a constante, fuentes exponenciales, fuentes senoidales también. Entonces, toda esta función puede ser la función de una respuesta natural, o la función de una fuente, o también la expresión de la salida de un circuito. Entonces, planteamos el primer caso. El primer caso plantea que sigma es igual a 0 y omega es igual a 0. O sea que S está planteada de la forma 0 más J0. Cuando esto se sustituye en la respuesta, me va a quedar y de t igual a KE a la 0 por t. E a la 0 por t es 1. Significa que la respuesta y de t es una constante. ¿Cuál es su ubicación en el plano complejo? Mire, la ubicación de S en el plano complejo es exactamente en el origen. Ahí la frecuencia es 0. Esa es la ubicación en el plano complejo. Pero el comportamiento de la respuesta cuando la frecuencia es 0 puede tener dos situaciones. ¿De qué depende estas situaciones que se pueden dar? Depende del valor relativo de K. Si K es mayor que 0, o sea que K es positiva, entonces la respuesta que voy a tener va a ser una constante que va a ser positiva en todo el tiempo. Puede ser 2, 4, 10, como la fuente que usted manejábamos en introducción a ingeniería eléctrica, ¿verdad? 5, 10, 20, lo que sea. Pero es una constante que no va a variar, aunque llegue a 2 horas, 4 horas, un día completo, y ahí va a estar esa fuente siempre con el mismo valor perenne. Pero también puede ser, la constante puede ser negativa, o sea, menor que 0. Eso significa que va a tener un valor abajo del eje del tiempo, ¿verdad? Y va a permanecer así hasta cuando se apague o hasta cuando usted la manipule. Pero si no existe ninguna situación, ahí va a estar perenne siempre, ¿verdad? En el tiempo. Ahora bien, esto que está aquí puede ser una señal de salida de cualquiera de los parámetros de un circuito. Si es una señal de salida de cualquiera de los parámetros de un circuito, corresponde a la salida de un circuito resistivo. Los circuitos que tienen este tipo de comportamiento en sus salidas, en los parámetros de salida o las respuestas, son circuitos resistivos puros. Ahora bien, si lo planteamos como respuesta natural, o sea, ¿qué circuitos tienen esta frecuencia? También, si solo hay una frecuencia, la frecuencia de ese circuito es 0, solo existe una frecuencia y la frecuencia es 0, entonces significa que es un circuito resistivo también, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante también que pudiese haber circuitos que tengan dispositivos almacenadores de energía, pero ahorita estamos hablando de circuitos pasivos solamente. Circuitos pasivos, ya dijimos anteriormente que los circuitos pasivos son aquellos circuitos que tienen elementos pasivos, resistencias, inductores y capacitores, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Yo le hago una remembranza donde dice que si la frecuencia es la de una señal de entrada, o sea que si el valor de esta frecuencia describe a una señal de voltaje o intensidad de corriente directa o constante en el tiempo. O sea que si es una entrada, o sea una fuente independiente, es una fuente DC. Las fuentes DC
tienen frecuencia cero. Ese sería el caso 1 de la frecuencia compleja. Vamos ahora con el siguiente caso o los posibles valores que puede tener S. También S puede tener los valores siguientes. S puede tener, aquí de nuevo otra vez como el mapa conceptual anterior, ¿verdad? Nosotros planteamos que la respuesta es Y de T cae a la ST, pero en este caso la frecuencia, el valor de sigma es diferente de 0, o sea que el valor de sigma existe, el valor de omega es 0, o sea que no existe el valor imaginario. En el plano complejo, ¿qué significa eso? Que ese valor de frecuencia se puede mover en todo este eje, en el eje horizontal. Significa que Y de T es igual a KE a la sigma T, ¿verdad? Porque no existe la parte imaginaria. Sigma puede tener dos valores relativos. Acuérdense que el valor relativo es el valor con el signo, le vamos a decir. Valor relativo positivo, el valor relativo negativo. ¿El valor absoluto cuál es? El valor absoluto es aquel que está encerrado entre barras. Es la distancia del cero, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese es el valor absoluto. El valor relativo es el que lleva el signo. Vamos a decirlo de forma sencilla. Ahora bien, K también puede tener, como en el caso anterior, puede tener un valor positivo o un valor negativo. O sea que aquí ya estamos con 4 diferentes posibilidades. La posibilidad de que K sea positivo y negativo y la posibilidad de que sigma sea positivo y también negativo. Entonces, esta es la ubicación en el plano complejo de esta frecuencia, ¿verdad? Cuando la frecuencia es real, puede estar en el eje positivo o puede estar en el eje negativo de los reales. Esta es la ubicación para esta frecuencia, cuando la frecuencia se comporta de esta forma, cuando la parte imaginaria no existe. El tiempo, ¿cuál va a ser el comportamiento del tiempo? Bueno, como yo le dije aquí, habían 4 posibilidades, aquí están contempladas. Esta es la forma en que se comportaría la señal basado en esas 4 posibilidades. Aquí K es mayor que 0, está ubicada, fíjese bien, arriba del eje T, ¿verdad? Aquí está K. Y sigma es mayor que 0. Coloque su calculadora, por favor, cualquier número para el valor de K. Ponga asigne un número 5, por ejemplo, y ponga aquí sigma. Sigma, si es mayor que 0, significa que aquí podría poner usted un valor de 3. Y usted pone 5e a la 3t. Y va aumentando el valor de t. Evalúe 1, 2 en t. O sea que aquí vaya evaluando. Y va a ver que esto, la gráfica o la función y de t, lo que va a hacer es crecer. De igual forma, si K es mayor que 0, ¿verdad? Y aquí está arriba de T, pero sigma es menor que 0, o sea que ya ese 3 ya no es el positivo, sino que va a ser negativo porque es menor que 3. Usted está ubicada en esta parte de aquí, aquí sería menos 3. Y usted vuelve otra vez a darle valores a T, 1, 2, 3, va a ver que conforme va pasando el tiempo, ya cuando lleva en T igual a 5 segundos, o el tiempo, la parte como usted quiera manejar, tiempo, va a ver que va a tener un valor que va a tender a 0 la función, ¿verdad? Si usted no tiene sumado aquí nada, si yo sumase aquí un 2, por ejemplo, tendría 5e a la menos 3t más 2. Entonces, conforme vaya avanzando el tiempo, esto va a ir decayendo y va a llegar a estabilizarse en 2, así como lo planteamos en circuitos eléctricos 1, ¿verdad? De igual forma, acá está la otra combinación, K menor que 0 y sigma mayor que 0. Fíjese bien, aquí está K abajo del eje horizontal y sigma va creciendo. Porque el valor aquí va a ser positivo, o sea, conforme va pasando el tiempo, lo que va a hacer es que va a multiplicar por el K negativo, pero ella va a tender a crecer. En este caso no, aquí K es negativo y conforme sigma vaya aumentando, como está negativa, lo que va a hacer es que va a tender a, en este caso, un valor 0. Si tuviésemos aquí una constante u otra señal, pues sería alinearse con esa señal conforme va creciendo el valor del tiempo. Si usted se fija, tanto esta señal como esta señal crecen en el tiempo, ya sea esta tiende a valores positivos, este eje, o esta tiende a valores negativos, o sea, hacia abajo. Este crecimiento que está aquí, más adelante vamos a llegar a la conclusión, pero ya se lo voy a ir diciendo, no es
ideal en los circuitos. Se puede imaginar usted de tener un tomacorriente en la casa, ¿verdad? Que conforme va aumentando el tiempo, va aumentando el voltaje. Lo que va a pasar es que va a dañar los aparatos eléctricos. O sea, no concibe usted un circuito donde la corriente vaya aumentando conforme va pasando el tiempo. En todo caso, recurrimos a circuitos que tengan un valor constante. Ya vamos a ver más adelante cómo planteamos nosotros eso de valor estable, o que tienda a cero. Preferible que se apague un aparato porque una señal tiende a cero, a que me agarre fuego, ¿verdad? Porque va aumentando el voltaje. Lo que va a pasar es que se va a dañar o va a provocar un accidente. Entonces nosotros en circuitos eléctricos no son buenas las señales, ¿verdad? O no las miramos como ideales. No hablemos de bueno o malo. No son deseables, así vamos a plantearlo. No son deseables las señales que crecen en el tiempo. Bueno, entonces estas son las posibles situaciones que se pueden dar cuando el valor de sigma sí existe, pero el valor de omega no. ¿Dónde se dan estas señales? Estas era raro, ¿verdad? Generalmente no las concibíamos en lo que son circuitos eléctricos 1. Generalmente obteníamos estas o esta. ¿De dónde las obteníamos? Si planteábamos respuestas, las obteníamos de circuitos pasivos que tenían un elemento almacenador de energía. Uno que tuvieran como mínimo. Nosotros obteníamos ese tipo de comportamiento en las señales, en la respuesta, ¿verdad? Y donde decíamos que esta es la etapa transitoria y esta es la etapa estable. Decíamos que tardaba 5 veces tau en llegar el circuito de un punto, ¿verdad? A pasar de su parte transitoria a su parte estable, tardaba 5 veces tau, dependiendo de si era un circuito RL o RC. Ese iba a ser el valor del planteamiento de tau, ¿verdad? Y era la combinación de lo que es la resistencia de Norton o la resistencia de Thevenin con el capacitor o el inductor. Esa es una fórmula que vamos a ver más adelante. Las entradas de un circuito que tienen este tipo de frecuencia son fuentes independientes, ¿verdad? Que estaban planteadas como fuentes exponenciales. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Que a varios circuitos se le planteaban fuentes exponenciales, entonces eran circuitos que tenían una frecuencia compleja real. Esa era así lo podemos interpretar. Vamos a continuar entonces con el siguiente caso. Espero que este haya quedado planteado bien, que haya entendido. Cualquier duda que usted pueda tener, ya sabe que la tiene que hacer en las consultas, ¿verdad? Académicas. Trate, por favor, de leer. Ahí está la bibliografía que tiene que leer. Trate de escuchar el video bien, interpretarlo. Y cuando ya sienta que ya usted solito no puede interpretar algo, pues haga las preguntas respectivas. Sigamos. Vamos a continuar. Tenemos ahora lo que es el comportamiento de S, en el caso 3. Y este comportamiento, yo estoy planteando la otra situación que puedo tener para mi frecuencia, que es que no exista la parte imaginaria. Perdón, no exista la parte real, pero sí exista la imaginaria. Ya habíamos dicho cuando las dos no existían, cuando existía la real, pero en la imaginaria no. Ahora vamos con con la otra opción, que puede ser que exista la imaginaria, pero la real no. Con la parte imaginaria tenemos una situación aquí muy especial. Si usted recuerda, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante en lo que son las restricciones de polos y ceros, porque nosotros tomamos en cuenta basados en que decimos que no puede existir una frecuencia sola que sea imaginaria. Cuando toda frecuencia que tiene parte imaginaria, jóvenes, tiene que tener bien en cuenta que no puede venir sola, o sea, no entra sola, no puede existir un S a la menos 3J, o sea que un circuito no puedo tener yo dos frecuencias, una que sea S a la menos 3J y la otra frecuencia sea menos 5, real, no. Ese circuito, si yo tengo un circuito que tiene una frecuencia de S a la menos 3J, es porque tiene otra frecuencia conjugada, S a la positivo 3J. O sea que no puedo tener frecuencias con valores imaginarios individuales. Los valores imaginarios siempre vienen en pares y esos pares son su conjugado. Ya
se le explicó en el video, que el conjugado de un número es aquel que tiene la parte imaginaria con un valor relativo diferente. El valor relativo solo cuenta en la parte imaginaria, la parte real no. Entonces, ya estamos hablando de que esta respuesta ya no simple y sencillamente planteada de esta forma es cae a la J omega, pero ya sabemos que ya son dos términos. Cae a la J omega más cae a la menos J omega. Aquí está planteado. Miren, la parte de que las frecuencias vienen en conjunto, en positivos y negativos. ¿Cuál es la ubicación en el plano complejo? Esta que está aquí. Esta es la ubicación en el plano complejo. Mire, sobre el eje vertical, la misma distancia que hay de este punto a este punto va a ser la misma que va a haber de este punto a este punto. Se le llaman frecuencias imaginarias y conjugadas. Siempre van a venir en pares. Ahora bien, aquí está, ¿verdad? Resuelto. Aquí está ya planteado, tomando en cuenta las dos frecuencias. Para esta situación, el valor de K, cuando yo lo encuentro, aplicando el teorema de Heaviside, yo puedo encontrar un valor real o un valor generalmente imaginario, o sea, es un imaginario, un valor imaginario que lo tengo que representar como de forma polar, con un valor absoluto de magnitud y una ubicación angular, que en este caso le pongo teta. Este número puede ser real, no siempre es imaginario. Y un real también es un número complejo. Un número complejo que si es positivo, si el real es positivo, significa que lo puede expresar con valor absoluto y un ángulo de 0, porque va a estar ubicado en el valor real del plano complejo. Entonces va a estar referenciado a 0 en el eje de los reales. Si este número es negativo, el K es negativo, ¿cómo lo planteo de forma polar? Bueno, digamos que este número sea menos 4. ¿Cuál es la distancia que hay de 0 a menos 4? El valor absoluto es 4. Está ubicado en el eje imaginario, el eje real, digamos, lo tengo acá. Déjenme sacar el lápiz aquí para ayudarle a entender un poco. Acá, perdón. Aquí. Digamos que tengo mi plano complejo y tengo aquí un número. Entonces, el módulo va a ser la distancia que hay desde aquí, desde 0 hasta acá. ¿Y cuál va a ser su posición angular? Fíjese bien, miren, la referencia me dice que va a ser, aquí voy a poner la flecha, desde aquí hasta acá hay 180 grados. Entonces, si yo estoy hablando del número menos 4, por ejemplo, la ubicación de menos 4 en el plano real está aquí. Entonces, el módulo de ese número va a ser 4 y su ubicación angular va a ser 180 grados o menos 180 grados si usted lo quiere medir a favor de las manecillas de reloj. Entonces, todo número real tiene su representación polar. Entonces, como yo no sé si esto va a ser un real o va a ser un imaginario o un complejo, ¿verdad? Entonces, yo lo represento, generalmente va a ser un número... este va a ser un número complejo, entonces yo lo coloco con valor, con su módulo o con su magnitud y con su magnitud y su posición angular. Indistintamente sea real o complejo, va a tener un módulo y va a tener un ángulo. De esa forma represento acá. Y hay que tomar en cuenta algo, son dos valores de K. Eso también es una generalidad. Si usted, por ejemplo, aquí tiene un K, este valor que corresponde a esta frecuencia va a ser el conjugado de este. Por ejemplo, si yo aquí obtuve un valor de K de 3e a la positivo 30 grados, aquí va a ser el mismo valor de la magnitud, pero con el ángulo conjugado. O sea, que aquí dijimos, 5e a la positivo 30, este va a ser 5e a la negativo 30. Este de aquí va a ser el conjugado de este y viceversa. Bueno, entonces aquí lo planteo. Mira, el valor de S2 es K conjugado. Este asterisco significa que es K conjugado. Y va a ser, si aquí planteo positivo teta, aquí lo planteé negativo.
Una vez planteado, mire, y de t va a ser igual, ya no represento acá, sino que la represento como un número complejo, multiplicada por e a la positivo j omega y aquí a la negativo j omega. Saco factor común k y me quedan los dos términos planteados aquí, que tienen factor común j. Los asocio, ¿verdad? Copio la base y sumo los exponentes y saco a j como factor común. Aquí me queda positivo y aquí negativo. Si usted se fija, solo es una manipulación matemática, en ningún momento estoy alterando, solo estoy manipulando matemáticamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aplicar la identidad de Euler. Yo tengo que e a la j beta más e a la negativo j beta entre 2 es igual a coseno de beta. Si despejo para estos dos términos de aquí, el 2 pasa a multiplicar al coseno. En el caso, como yo lo que quiero es relacionarlo con esto, yo digo que beta es igual a omega t más teta, está acá, de tal forma que yo tengo esto que está aquí, es semejante a esto, y puedo plantear entonces que me va a quedar igual y de t, esto que está acá lo puedo plantear como 2k, el 2 de dónde sale, de esta parte de aquí, el k, la magnitud de k, de lo que tengo acá, coseno de omega t más teta. Este es el resultado de esto que está aquí. Esto que está aquí está reflejado en esta gráfica en el tiempo. Mire, este es el comportamiento de IET. A esto nosotros le llamamos una senoide estable. Puede decir usted, pero no es estable, ingeniero, eso está cambiando. Sí, está cambiando en el tiempo, pero fíjese, tiene un limitante, tiene un valor límite aquí, abajo del t, y un valor límite por encima del t. Y de ese valor, en ese valor está oscilante. De ahí no pasa. A eso se le considera una señal estable, ¿verdad? Porque tiene su limitante, no crece en el tiempo, no se desborda, o sea, sí crece en el tiempo, pero tiene un límite, baja también en el tiempo, pero tiene un límite. Sin embargo, no crece hacia abajo ni crece hacia arriba ilimitadamente conforme va pasando el tiempo, sino que está oscilante. Ponga mucha atención acá. Esta gráfica tiene un periodo, una gráfica periódica, y el periodo se relaciona con la frecuencia angular con esta fórmula. Si usted se fija, esto significa que si la frecuencia se acerca a cero, ¿qué pasa con el periodo? El periodo, si esto tiende a cero, el periodo se hace más grande, o sea que la onda va más lenta, ¿verdad? Se mueve más lenta. Si la omega se aleja de cero, o sea que si se prolonga o si el valor de omega se aleja de cero, significa que el periodo se vuelve más corto porque este número es mayor. Este número se vuelve más corto, significa que la onda va mucho más rápido, su cambio es mucho más rápido. Entonces, ¿qué marca el valor absoluto de la frecuencia? Que entre más cerca está de cero, se va haciendo más lenta. Si se aleja de cero, se va haciendo mucho más rápida. O sea, la frecuencia angular. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de frecuencias? Si lo planteamos como frecuencia natural y de circuito o como la respuesta de parámetros, mínimo tengo que tener dos elementos almacenadores de energía, ¿verdad? Si yo tengo frecuencias imaginarias, como mínimo son dos elementos almacenadores de energía que no pueden ser asociados, que no pueden ser reducidos. Acuérdese que si yo tengo dos elementos en serie de inductores, yo puedo operarlos, los puedo sumar, los puedo reducir y eso no es un circuito de segundo orden, es un circuito de primer orden, ¿verdad? Porque los elementos pueden reducirse. Entonces tiene que tener cuidado que los elementos no puedan ser reducidos. Si los elementos no son reducidos, entonces y cuando lo reducen, la máxima reducción son 2, le van a generar dos frecuencias. Esa frecuencia ya vimos en circuitos eléctricos 2, pueden ser diferentes, pueden ser dos reales, pueden ser dos reales repetidos y pueden ser dos imaginarios. Y cuando son imaginarios son conjugados. Si es una entrada, fíjate, estas entradas son bien comunes. ¿Dónde las miramos? Las vamos a estudiar con mucho más detenimiento. Esta frecuencia que está aquí, J omega, como señal de entrada, la vamos a estudiar con mucho detalle el segundo y el tercer parcial. Se le llama señal senoidal estable, ¿verdad? Ahí vamos a plantearlo, cómo lo vamos a tratar.
¿Por qué es tan importante esta señal para nosotros cuando se plantea como entrada? Porque esta señal es la que nosotros obtenemos de los tomacorrientes de nuestra casa. Entonces vamos a analizar lo que es el valor pico, cuál es la relación, cómo es el comportamiento de los elementos. O sea, esta señal tiene un tratamiento exclusivo cuando es planteada como entrada en un circuito. Entonces tiene su estudio aparte, ¿verdad? Pero tómelo muy en cuenta. Como frecuencia natural, ya sabemos que puede resultar como frecuencias naturales, es posible que un circuito exista siempre y cuando el circuito tenga como mínimo 2 elementos almacenadores de energía. Entonces las podemos obtener como frecuencia natural o como como frecuencias naturales o como frecuencias de la respuesta de un parámetro cuando los circuitos tienen 2 elementos almacenadores de energía que no pueden ser reducidos. Y como señal de entrada, pues son las típicas señales de corriente alterna que nosotros tenemos en la casa y con las que el sistema de potencia que nosotros tenemos en la vida real trabajan con señales senoidales cuyas frecuencias son imaginarias puras. Seguimos entonces con lo que es el cuarto caso. El cuarto caso involucra ya la siguiente combinación, que es sigma y omega existen. Acá está. Sigma y omega existen, las dos. Ya no hay ninguna parte, sino que los dos, mire los dos. Sigma y j omega existen. Aquí está sigma diferente de 0, omega diferente de 0. Igual. Parte imaginaria existe. Si la parte imaginaria existe, significa que viene en pares. Y viene en pares y viene con su conjugado. No va a existir una frecuencia individual de esta forma, ¿verdad? Viene con su conjugado. Significa que ya K no simple y sencillamente es una solita, sino que son dos. Una J omega y otra para negativo J omega T, ¿verdad? Algo importante que usted tiene que ver acá es lo siguiente. Cuando usted multiplica este aquí, cae a la E a la sigma T, K, E a la sigma por T. Y aquí le va a dar K, E a la J omega por T. Y va a resultar esto que está aquí. Fíjese bien, ya esta K que está aquí, ya no es solita, sino que depende de quién, del tiempo. Ya no está sola como en el imaginario, sino que ya depende del tiempo. Esta parte, si usted se acuerda, es igual al caso 3, esta que está aquí, pero esta ya no. Esta ya no solamente es K sigma T. ¿Dónde están ubicadas estas frecuencias en el plano imaginario, en el plano complejo? Depende. Si sigma es negativo, están ubicadas en el semiplano izquierdo. Si sigma es positivo, está ubicada en el semiplano derecho del plano complejo. Siempre van a venir en pares, ¿verdad? Siempre si hay positivo, hay negativo. Por eso están planteadas de esta forma. Entonces, estas son las dos posibles situaciones que se puede dar cuando esto es tiene la parte real y parte imaginaria existe, ¿verdad? Estas son las dos posibles ubicaciones de mis funciones. Y estos son las señales en el tiempo que pueden dar. ¿De dónde salen estas señales? Miremos acá. Volvemos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el caso 3. Planteamos la función de Euler y todo, ahí la va a analizar usted más detenidamente. Y obtenemos esta señal. Esta señal se obtiene, pero fíjese bien que aquí no va solo acompañada de 2K. ¿Se acuerda en el caso 3 si retrocede es solamente 2K? Aquí no, aquí está multiplicado E a la sigma T. Eso significa que esta es una función en el tiempo. Esto que está aquí, ¿qué es? Esto que está aquí es esta envolvente que está aquí punteadita. Mira que yo se la hice punteada. Esta es la señal exponencial que está planteada aquí, multiplicada por la señal coseno. Ya acá ya lo único que multiplicaba coseno era la K. Aquí no, aquí multiplica 2 veces K por una señal exponencial en el tiempo. Esta señal exponencial es la frecuencia neperiana. La frecuencia neperiana en un circuito depende de la ubicación o la distancia que haya a cero. Si la frecuencia real se acerca a cero, entonces significa que esta frecuencia va a ser más lenta. La parte transitoria, ¿verdad? Va a ser más lenta a alinearse, en este caso con el cero o con otra respuesta o con otra señal.
conforme más se aleja del cero, esto va a caer más rápido, ¿no? Cuando estamos hablando de valores reales negativos para sigma, cuando estamos hablando de valores reales positivos para sigma, y de la misma forma, si está cerca de cero, esto crece lento. Si está, si está más largo de cero, como en este caso más largo de cero, entonces esto va a crecer rápido. Ahora, mire el problema que se está presentando. ¿Qué dijimos de las señales que crecen en el tiempo? ¿Cuál de estas dos señales sería ideal, podría decir, o no, o cuál de las dos señales no sería deseable? Entonces, fija, esta que está aquí es una senoide, estamos de acuerdo como el caso anterior, pero esta senoide tiene la peculiaridad que no es periódica. ¿Tiene una frecuencia angular? Sí, pero no es periódica. ¿Por qué no es periódica? Porque este valor que está aquí no es el mismo que tiene aquí. Va creciendo en el tiempo, entonces no la consideramos periódica. Y tiene la otra desventaja que crece en el tiempo. Esta señal se considera una señal inestable. Esta señal de aquí, igual. No podemos decir que es una señal periódica. ¿Por qué? Porque difiere en magnitud de un periodo a otro. ¿Tiene una frecuencia angular? Sí. Ahora, esta señal tiene la característica que conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. Entonces esto se considera estable y esto no. ¿De quién depende la estabilidad? Se podría hacer aquí. Fíjese bien, depende de la ubicación de sigma. Si sigma está ubicado en los reales positivos, las señales tienden a crecer. Si sigma está ubicado en los valores negativos, las señales tienden a disminuir. Que esté alejado de cero o más cerca de cero, en lo que influye es en el hecho de la rapidez con la que decrece la envolvente de la señal senoide, ¿verdad? Y que el valor de sigma, del valor de omega esté alejado de cero o más cerca de cero. ¿Qué me va a marcar? Lo que va a marcar es la rapidez de movimiento angular de esta onda. Eso. Entonces, yo identifico en las señales en el tiempo que la frecuencia oscilante de la señal es omega. Esa es la frecuencia oscilante, omega. La frecuencia neperiana o la velocidad a la que está bajando, amortiguando o aumentando el valor de esa señal senoide es el valor de sigma. De esa forma yo interpreto o puedo identificar las componentes en la señal en el tiempo. ¿Dónde encuentro este tipo de señales? Las encuentro en circuitos que tengan como mínimo, ¿verdad?, 2 elementos almacenadores de energía. Ojo, no estoy diciendo que para que se den estas frecuencias solo tienen que haber 2 elementos. Si hay, por ejemplo, 3 elementos almacenadores de energía en un circuito pasivo, yo espero 3 frecuencias. Si una de las frecuencias me da negativo 3 más 4J, yo ya sé que la otra es negativo 3 menos 4J. Y la tercera frecuencia no puede ser un valor imaginario. ¿Por qué no puede ser un valor imaginario? Porque para que sea un valor imaginario tendría que tener otro conjugado. Entonces, si yo tengo 3 frecuencias y 2 de ellas son complejas, o sea, la parte imaginaria existe, significa que la otra frecuencia es una frecuencia real o una frecuencia cero. Porque no puede ser imaginaria una tercera. Si solo hay 3, no puede ser imaginaria. ¿Por qué? Porque para que sea imaginaria tiene que haber otra frecuencia. Entonces estamos hablando de 4 frecuencias. Y en si yo digo, ese circuito solo tiene 3 frecuencias. Una de ellas es imaginaria. O sea que la otra es su imaginaria conjugada. Y la tercera no puede ser imaginaria. Tiene que ser un real o un cero. Tiene que tener sentido común a la hora de interpretar las respuestas. Como entrada, bueno, como entrada yo puedo plantear una fuente independiente con señales de esta forma, ¿verdad? Yo puedo plantear con señales de esta forma que generalmente a veces son acompañadas de una constante, se suma una constante, o dependiendo de lo que yo ando buscando en el circuito, entonces yo coloco señales de este tipo para ver el comportamiento. Ese sería el cuarto caso de este tema, ¿verdad? O de los valores que puede tener el comportamiento de ese. Como le digo, los mapas conceptuales los puede haber en estos vínculos que están aquí. Usted copia los vínculos y los lleva a la web, ¿verdad? Y los coloca en la barra
Y ahí le va a desplegar lo que son los mapas conceptuales, son interactivos, usted puede ampliarlos y reducirlos para que pueda visualizarlos mejor. Ahí están los 4 casos, son los 4 mapas, están ahí almacenados para que usted pueda ir a verlos si gusta. La interpretación de las señales en el tiempo, vamos a ir ya concluyendo. En los circuitos eléctricos se consideran las señales estables a señales constantes en el tiempo. Las fuentes DC son señales estables. Los parámetros en un circuito resistivo con frecuencias completamente, si le dan 3 voltios, 4 voltios, 6 amperios, se consideran señales constantes en el tiempo. También las señales que varían en el tiempo entre un valor máximo y mínimo. Estas señales también se consideran estables, es lo que estábamos hablando, las senoides se consideran estables. Las señales exponenciales que tienden conforme pasa el tiempo a las señales anteriores o a cero. Si es una señal exponencial, ¿verdad?, acompañada con una constante de tiempo, entonces conforme va pasando el tiempo, lo que usted va a tener como resultado es esa constante, porque la señal exponencial va a desaparecer en una etapa transitoria en la que va a ser cero y solo va a quedar la señal a la cual está sumada. Si esa señal estuviera sumada a una senoide estable, también va a pasar el tiempo y va a quedar la senoide en estado permanente. Y así sucesivamente, si fuese una señal exponencial, una senoide amortiguada, se va a alinear con cualquiera de estas dos señales que están allí. A eso se le conoce como señales estables en circuitos eléctricos 2. Las señales no estables son aquellas que crecen conforme avanza el tiempo. Y como vimos anteriormente, estas señales que las producen, estas señales las producen frecuencias que tienen raíces reales en el eje real positivo, ¿verdad? Estas no son deseables en el tiempo. También note que las señales que crecen en el tiempo, en los casos que se le muestra, se dan cuando la frecuencia real y la frecuencia compleja existe, ¿va? Lo que estábamos hablando anteriormente. Más adelante vamos a ver qué otro tipo de situaciones se dan en la frecuencia, qué otro tipo de situaciones tienen que darse en la frecuencia para que sean inestables. Hay otra situación que se puede prestar a que sean inestables las señales, aparte de que tengan un valor real positivo. También puede ser el hecho de que cumplan otra situación, las frecuencias o los circuitos, y se van a ver más adelante. Estos son los libros que se utilizaron para hacer desarrollar el primer tema de la unidad, ¿verdad? El libro de Sadiku, el libro de Kemmerly y el libro de análisis de redes de Van Valkenburg. Puede utilizar cualquier edición. Yo estoy utilizando la 2018, ¿verdad? Pero puede utilizar cualquiera. Y este es el libro clásico que vamos a estar utilizando en circuitos eléctricos, ¿verdad? Bueno, ya con esto concluimos el primer tema. Ya sabe que si tiene consultas, escríbalas en el foro, está destinado para eso. Lea bien, consulte, escuche bien el video, tome sus notas. Váyase a la parte de los ejemplos. Cuando ya tenga esas dudas estructuradas, redáctelas con buena ortografía o va al foro a contestar preguntas que algunos compañeros tienen para que pueda agenciarse los puntos del foro. Fue un placer y me escuchan en el siguiente tema.